Hola hermanos, el día de hoy, 2 de septiembre del 2020, es miércoles de la 22ª semana del tiempo durante el año. No tenemos memoria obligatoria el día de hoy, mañana sí tenemos la de San Gregorio Magno. De hecho, fíjense, los beatos mártires de los que les voy a hablar el día de hoy fueron martirizados realmente un 3 de septiembre, pero para que no coincidan con la memoria de San Gregorio Magno se ponen el día anterior. De todas maneras, el martirio les duró bastante. Se trata del beato Bartolomé Gutiérrez Espinosa. Fíjense, él es nacido en Ciudad de México, de hecho el 4 de septiembre, imagínense, un día antes de su cumpleaños. Él fue martirizado desde 1580, nace ahí en México, estudia con los jesuitas, pero él decide entrar con los ermitaños de San Agustín, es decir, los agustinos, y es formado en Puebla. Era un poquito gordito, era bastante obeso, y entonces él quería irse a las misiones, y los compañeros bromeaban con él y le decían, ¿para qué te vas a ir a las misiones si no podés, si usted eres tan gordito, eres tan obeso? Y él decía, mejor aún así, porque va a haber muchas reliquias para repartir cuando muera mártir en Japón. Fíjense, él lo presintió que iba a morir mártir en Japón. Entra con los agustinos, como les digo, tenía 17 años apenas, en 1597, y luego ya es ordenado sacerdote, pasa a ser maestro de novicios en Manila, y estando en Manila se apunta para irse de misionero al Japón. Estuvo en Japón durante un tiempo, pero regresa expulsado por los shogunes de aquel entonces, regresa a Manila. Ahí una vez más retoma el papel de educador de los novicios, pero vuelve a regresar. Se supone que alrededor de 1619 regresa a la misión. Ahí estuvo escondido porque realmente había mucha persecución en contra de los misioneros. Hay varias historias de cómo se salvó en diferentes ocasiones de que lo capturasen. Finalmente es traicionado, es capturado y lo hicieron pasar terrible, ¿no? Miren, en la cárcel estuvo durante 2 años, en Omura, y bueno, se trataba había llegado un dictador, un tirano que se llamaba Takanga, que odiaba la religión, porque parece ser que habían convertido a algunos familiares de él, y entonces ahí entra el problema. Miren, los hicieron entrar a unas, iba a decirles aguas termales, pero realmente son aguas incandescentes más que termales, y ahí pues los querían desollar vivos, querían que renegaran. No reniegan aquellos mártires, porque no solamente es él, sino, como les digo, son sus compañeros, son otros 2 agustinos, un jesuita y 2 franciscanos los que mueren con él. Finalmente los regresan a Nagasaki y los metieron en una hoguera, y ahí sí ya fueron martirizados, como les digo, un 3 de septiembre de 1632. Bueno, fueron beatificados por el Papa, el Beato Pío IX, en 1867. Otro beato mexicano, otro beato latinoamericano, porque los otros, uno es de Portugal, otros son españoles, en fin, porque es un conjunto de varios países los que fueron ahí de alguna manera martirizados juntos. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy. La primera lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, saben qué es lo que estamos leyendo, capítulo 3, versículos del 1 al 9. Hermanos, anteriormente no pude hablarles como a hombres movidos por el Espíritu Santo, sino como a individuos sujetos a sus pasiones, como a cristianos todavía niños. Les di leche y no alimento sólido, pues entonces no lo podían soportar. Pero ni aún ahora pueden soportarlo, pues sus pasiones los siguen dominando. Porque mientras hay entre ustedes envidias y discordias, ¿no es cierto que siguen sujetos a sus pasiones y viviendo en un nivel exclusivamente humano? Cuando uno dice, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no proceden ustedes de un modo meramente humano? En realidad, ¿quién es Apolo y quién es Pablo? Solamente somos servidores por medio de los cuales ustedes llegaron a la fe, y cada uno de nosotros hizo lo que el Señor le encomendó. Yo planté, Apolo regó, pero fue Dios quien hizo crecer. De modo que ni el que planta ni el que riega tiene importancia, sino solo Dios, que es quien hace crecer. El que planta y el que riega trabajan para lo mismo, si bien cada uno recibirá el salario conforme a su propio trabajo. Así pues, nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de Dios, la casa que Dios edifica. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, ya ven ustedes, una de las razones por las que Pablo escribe esta carta es esta. Resulta ser que la comunidad se había dividido en bandos. Había pasado por ahí Apolo, excelente predicador, y claro, Pablo no predicaba tan bien. Recuerden que Pablo era mejor escribiendo que predicando, y entonces se divide la comunidad. Pasa por ahí Cefas, Pedro. Apolo no conocía a Jesús. Pablo no conocía a Jesús. Pedro es primera mano. Pedro es fuente primaria. Entonces otro grupito con Cefas. Entonces Pablo dice, esas pasiones que los mueven a ustedes, esas divisiones, esas envidias que hay entre ustedes, son niños en la fe. Se los dice claramente.
Porque realmente todos somos trabajadores. Eso nos pasa en las parroquias, nos pasa en los grupos, ¿no? Ay, es que a mí me gustaba más el padre fulano, es que a mí me gusta el padre sutano. Y aparecen el montón de divisiones. Y eso es lo más ridículo sobre la faz de la tierra. Si todos colaboramos, porque eso también puede ser otra cosa, ¿no? Porque si se arman bandos en base al egoísmo o a la búsqueda de poder, entonces ya es otra cosa. Pero si realmente la fuente que motiva, que impulsa, es el evangelio, desaparecen las envidias. Porque si yo lo que estoy haciendo es construyendo el reino, buscando lo que es mejor para la iglesia, lo que es mejor para el grupo, para la parroquia, para la diócesis, entonces ahí no hay ningún problema. Envidias siempre van a haber, eso, no nos engañemos, siempre van a existir las envidias. Pero ojalá exista la madurez en las comunidades. Hablando de madurez, hay que leer con mucha madurez el evangelio de hoy. Lucas capítulo 4, versículos del 38 al 44. En aquel tiempo Jesús salió de la sinagoga y entró en la casa de Simón. La suegra de Simón estaba con fiebre muy alta y le pidieron a Jesús que hiciera algo por ella. Jesús, de pie junto a ella, mandó con energía la fiebre y la fiebre desapareció. Ella se levantó enseguida y se puso a servirles. Al meterse el sol, todos los que tenían enfermos se los llevaron a Jesús y él, imponiendo las manos sobre cada uno, los fue curando de sus enfermedades. De muchos de ellos salían también demonios que gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les ordenaba enérgicamente que se callaran, porque sabían que él era el Mesías. Al día siguiente se fue a un lugar solitario y la gente lo andaba buscando. Cuando lo encontraron, quisieron retenerlo para que no se alejara de ellos. Pero él les dijo: «También tengo que anunciarles el reino de Dios a las otras ciudades, pues para eso he sido enviado». Y se fue a predicar en las sinagogas de Judea. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Yo sé que más de alguno me va a decir: «Padre, ¿pero por qué decía usted que había que leer ese texto con madurez?». Miren, es que el gran problema es que tenemos que entender el contexto. Jesús regaña la fiebre de la suegra de Pedro, no a la suegra, cuidado, son los mismos términos, son los mismos verbos que utiliza el evangelio de ayer para referirse a la expulsión de aquel demonio inmundo, de aquel espíritu inmundo. Entonces, no es que la suegra de Pedro estaba endemoniada, no, lo que pasa es que en la cultura del siglo I del mundo judío hay que comprender que todo lo malo era atribuido a lo demoníaco, todo lo malo era atribuido al mundo que no es de Dios. Y entonces por eso la insistencia. Jesús está curando de todas las enfermedades y por eso se combinan. Si ustedes lo escuchan, se habla de que también llegaban demonios a los cuales él no les permitía hablar. ¿Cómo van a estar enfermos y endemoniados ahí al mismo tiempo? Pero es esta cultura, es esta mentalidad que todo lo malo procede del mismo mundo. Es un poco maniqueo, es un poco una herejía en el fondo, porque es verlo como dos fuentes, dos fuerzas antagónicas que se enfrentan, el bien y el mal. No, eso está bien para los muñequitos, para las tiras cómicas, pero no, en el mundo de Dios es Dios, evidentemente. Dios no tiene un antagonista con la misma fuerza. Pero por eso Jesús irrumpe en el mundo curando, predicando, enseñando y al final extendiendo el evangelio. Porque no se puede quedar solo en Cafarnaúm, sino que tiene que ir a todas las aldeas de Judea. Ojalá que ese espíritu misionero lo tengamos también nosotros, para ir, padre, ahorita no nos estamos moviendo tanto, no me refiero a eso, sino para vencer el mal en todas sus formas y en todas partes. Bueno, les invito a hacer oración para concluir este día, esta meditación de este día. Te doy gracias de todo corazón, Señor Dios mío, te diré siempre que tú eres amigo fiel. Me has salvado del abismo profundo y he experimentado tu misericordia. Me has librado de los lazos de la tentación y he experimentado tu misericordia. Me has hecho revivir, volver al camino y he experimentado tu misericordia. Has curado la fiebre que me impide servir a los hermanos. Has abierto mis ojos y mis oídos para ver y escuchar a quien me necesita. Sigue protegiendo mi vida, sálvame, confío en ti. Señor, yo me alegro porque eres un Dios compasivo. Me alegro porque eres piadoso y paciente. Me alegro porque eres misericordioso y fiel. Señor, mírame, ten compasión de mí, dame fuerza, protege mi vida, sálvame, confío en ti. Tú, Señor, siempre estás pronto a ayudarme y a animar mi corazón cuando decae. Tú, Señor, toma mi corazón de barro y moldéalo según la grandeza de tu misericordia. Protege mi vida, sálvame, confío en ti. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Feliz miércoles para todos.